Cuando tengas 500 años, imagínate tus recuerdos. ¿Nuestro cerebro sería capaz de soportar eso? Hablan de llegar a vivir 500 años, 1000 años, 20.000 años potencialmente. ¿No estamos luchando contra la naturaleza? Sari Arponen es médica, profesora universitaria, investigadora y divulgadora experta en microbiota y longevidad. Proponen tratar el envejecimiento como una enfermedad porque dicen que las enfermedades se deben al envejecimiento. ¿Hay que dedicar dinero a eso cuando hay otros problemas de desigualdad que no se han solucionado? La mayor pandemia mundial que hay en este momento es la ansiedad, el estrés crónico, y eso sí que debe de afectar al envejecimiento, ¿verdad? Yo lo que sí que te digo es que a día de hoy ya se puede rejuvenecer. Tengo un consumidor educado para consumirme mis productos. Si en vez de consumirme hasta los 80 me consume hasta los 120. La pregunta más top del podcast, o al menos para mí lo es a nivel personal. Y la pregunta es: muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy, como veis, estoy tremendamente bien acompañado con Sari Arponen, que para quien no la conozco, que dudo de que mi comunidad no la conozca, es doctora en ciencias biomédicas y especialista en medicina interna con más de 20 años de experiencia clínica. Además es poseedora de varios másters, ha colaborado en revistas y congresos nacionales e internacionales, ha sido también colaboradora con varias universidades y actualmente se dedica sobre todo a la docencia y la divulgación en el ámbito de la microbiota y la medicina del estilo de vida. Y por si todo esto os sonara poco, es autora también de varios bestsellers. Precisamente hoy está aquí de invitada en el podcast para hablar de su nuevo libro titulado ¿Envejeces o rejuveneces? Es un placer estar con una eminencia como tú, Sari. Bueno, eminencia, no sé, muchas gracias. Es un placer estar contigo. Haces una gran labor y siempre todos los que nos dedicamos a divulgar en salud, en este ámbito, vamos a decir, con la mente abierta, pero sin que se nos caiga el cerebro por estar demasiado abierta, ¿no? Pues está genial charlar un rato, ¿no? Antes de nada, la primera pregunta. Oye, ¿qué te ha llevado a escribir este último libro? Bueno, yo creo que a todos nos llega algún momento de la vida en el que empezamos a hacernos preguntas sobre nuestra propia finitud, ¿no? Y dices, habrá un día en el que yo ya no estaré aquí, pero también dices, ostras, yo quiero llegar a una edad, vamos a decir, provecta, ¿no? A una edad avanzada, pero quiero llegar bien, ¿no? Porque no queremos llegar con poca función, con poca capacidad, con poca autonomía, ¿no? Y entonces es verdaderamente un tema de interés personal, por un lado, pero también es verdad que el tema de la longevidad, el envejecimiento y el rejuvenecimiento, desde el punto de vista tanto científico como, hablo de biología, como cultural, psicológico, ahora tecnológico, con la inteligencia artificial y el posible trans y poshumanismo que se nos presenta, y también desde el punto de vista espiritual es muy interesante, ¿no? A mí me gusta siempre tener un enfoque muy generalista, ¿no? Igual que me hice internista por tener esa concepción generalista, ¿no? Me gusta tener como conocer los detalles, pero también echar la vista atrás y ver el cuadro completo, ¿no? Y luego que a la editorial, por supuesto, pues también les parecía un tema interesante, ¿no? Y la verdad es que te voy a decir una cosa sobre este libro. Mis otros libros, el sistema inmune, microbiota, el de los niños y el de cocina, disfruté haciéndolos, pero este libro a mí me ha cambiado en algunas cosas, ha cambiado mi forma de ver ciertas cosas, y eso no me había pasado con los anteriores. ¿Y te puedo preguntar cuáles? Sí, sí, claro, podría no responder. No, claro, que a lo mejor hay alguno. Sí, venga, explícame. Sí, no, porque por un lado, bueno, en el tema del envejecimiento y el rejuvenecimiento y la longevidad están los gurús, digamos, de lo que se llama el longevitismo, que hablan de una longevidad extrema, o hablan incluso, como dice José Luis Cordero, tiene un libro que está publicado en Deusto, que se llama, con David Wood, La muerte de la muerte. Hablan de una amortalidad posible, incluso de llegar a vivir, sí, es que esto lo hablan los longevitistas extremos, hablan de llegar a vivir 500 años, 1000 años, 20.000 años potencialmente, o Ray Kurzweil, que tiene su libro La singularidad está más cerca, que es el último, ¿no? Hablan de estas cuestiones, o Brian Johnson, que lo conoces seguro, porque es como el biohacker más extremo, ¿no? Sobre el que hablo en mi libro, y Brian Johnson, por ejemplo, dice que su objetivo es no morir, y claro, es verdad que frente a esto luego están personas como el doctor Carlos López Otín
y otros muchos que dicen, mira, esto no va a pasar, no vamos a conseguir la muerte de la muerte ni la longevidad extrema. Y yo es verdad que veía con mucho escepticismo lo que postulan los longevitistas extremos, pero ya no lo veo tan imposible. Podríamos hablar sobre cómo se haría, quizás lo veo más un cuándo que el si pasará, ¿no? Y luego desde el punto de vista del transhumanismo y el posthumanismo, también te diré que tenía quizás una postura más quizás de miedo. Y bueno, podría decir que he cambiado bastante también de actitud con respecto a eso, pero bueno, son temas fascinantes que son quizás más debates filosóficos o incluso Claro, éticos aquí que viene. biológicos. Y para el día a día de la persona que dice, oye, ¿y yo qué puedo hacer para llegar bien? Pues tampoco en el momento actual le importa mucho, ¿no? Porque todavía no estamos ahí. Claro, justamente esto plantea algunas cuestiones, como dices tú, muy interesantes, ¿no? Y una de las que te haría, o la primera que se me ocurre es, vale, una cosa es alargar la vida, pero la otra es cómo íbamos a vivir esos años, porque estamos hablando de esperanza de vida estrictamente o estamos hablando de calidad de vida con esa esperanza de vida, que no es lo mismo. Claro, realmente ahí lo que se propugna, lo que se propone es que se consiga una longevidad extrema. Bueno, realmente los más, vamos a decir, los que tienen más sentido común o quizás todavía no proponen llegar a esa mortalidad, hablan de extender la esperanza de vida poblacional en general. Dicen que los próximos años quizás 7 años, y ahora tenemos la esperanza de vida en los 80, 80 y tantos, por ejemplo en España, en muchos países industrializados, de llegar primero a los 87 progresivamente, luego a los 90, y luego hay médicos funcionales como Mark Hyman, por ejemplo, que él dice que él quiere vivir hasta los 120 y los 160. Quizás pueda ser algo accesible, algo a lo que podamos llegar, pero claro, lo que se dice es que se trata de llegar a esa edad, pero estando bien. Claro. Con una buena calidad de vida, con una buena función, porque ahora mismo hay mucha gente que, si hablamos de la calidad de vida, claro, esto ya es una cuestión que habría que ver qué parámetros medimos, que la calidad de vida se puede medir de muchas maneras y también puede ser incluso opinable. Fíjate, estaba en una ponencia, en un congreso de medicina integrativa. Y entonces una de las charlas, una de las mesas, ¿verdad?, eran de longevidad y envejecimiento. Y entonces habló una persona, una doctora en enfermería, sobre cómo habría que intentar mantener la autonomía cuando uno cumple años y llega hasta los 80 y los 90. Pero claro, es que la propuesta para mantener la autonomía y poder vivir uno, por ejemplo, en su casa en vez de en una residencia, era pues tener grúas para pasarte de la cama a la silla, o por ejemplo que estos tapones de las botellas, que ahora a veces son difíciles de abrir, que las botellas se puedan abrir más fácil. Yo decía, pero si esto no es una mejora de la autonomía de la persona. Digo, y si necesita, ojo, que si una persona necesita una grúa para desplazarse, pues bienvenido sea la grúa, el robot o lo que sea, me parece genial. Pero yo lo que aspiraría sería poder seguir, hacer dominadas, que ahora todavía me cuestan, poder hacer el pino y poder salir al monte a caminar o a correr si quiero, no estar en una grúa que me lleve de la cama a la silla, ¿no? Entonces realmente, ¿cómo medimos la calidad de vida y cuáles son nuestras expectativas y cómo queremos estar con 90 o con 100 años? De lo que se trata es de, vale, vive mucho tiempo, pero ¿qué quieres? ¿Vivir mucho tiempo con una calidad de vida subóptima? Eso es. O, bueno, de lo que se trata es de llegar a muy mayor, pero siendo joven o teniendo al menos una capacidad funcional, ¿por qué no? Mejor que la que hayas tenido en otro momento de tu vida donde a lo mejor no entrenabas, ¿no? Entonces es el health span, ¿no? Tenemos el lifespan, es el tiempo de vida, y luego el health span, que es el tiempo de vida con salud, ¿no? Esto también me plantea una pregunta, quizás también un poco interesante, que es alargar esa esperanza de vida, ¿no? Alargar o llegar incluso a plantearse vivir 150 años, lo que sea, ¿no lleva implícito esquivar la enfermedad? Es decir, es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Tenemos, evidentemente, la esperanza de vida se ha prolongado mucho en los últimos años, pero también hay un auge creciente de enfermedades. Entonces,
tiene que tener implícito el que no desarrollemos una enfermedad, ¿qué retos plantea esto? Sí, sí, sin duda. Efectivamente, la esperanza de vida ha aumentado. Realmente, sabes que esto te lo sabes de sobra cuando se dice, sí, es que en el Paleolítico se morían con 30 años. No, mira, no se morían con 30 años, sino que había una alta mortalidad materno-infantil, pero si pasaban esos primeros años, luego podían llegar hasta los 70 con buena calidad de vida. Ahora, ¿qué sucede? Que la mortalidad materno-infantil, menos mal, pues es muy baja en los países industrializados. Y esto es genial, y entonces mucha gente también cuando pasa esos años y va teniendo enfermedades y problemas, llegan hasta los 80, pero hay muchos estudios que nos dicen que, oye, que a partir de los 40 o los 44, que es como un momento crítico, empiezan a aparecer muchas enfermedades crónicas derivadas del estilo de vida y del ambiente, o incluso antes. Las enfermedades autoinmunes, claro, las enfermedades autoinmunes cada vez son más precoces. Los trastornos de la salud mental, los trastornos metabólicos. Trastornos metabólicos que luego, fíjate que los longevitistas extremos, por ejemplo, nos dicen, sí, vamos a conseguir curar, porque proponen tratar el envejecimiento como una enfermedad, porque dicen que las enfermedades se deben al envejecimiento. Y que entonces es más fácil curar el envejecimiento para curar las enfermedades. Y entonces, como ejemplo, dicen, es que claro, ahora ya curamos la obesidad. Hablando de los fármacos, la mayoría inyectables, antiobesidad, que por ejemplo uno que todavía no está en el mercado, en un año te hace perder 25% de la grasa corporal, ¿vale? Que es uno de los nuevos que va a salir ahora, pero claro, oye, el 40% es masa muscular, ¿y qué le pasa a la neuroquímica de tu cerebro? Entonces, por ejemplo, decir que eso es curar la obesidad, entonces, ¿qué tipo de curación del envejecimiento estamos buscando? Entonces, sí, realmente, si queremos una longevidad saludable, pasa por tener una buena salud y por evitar las enfermedades. Y de hecho, en el estudio de centenarios de Nueva Inglaterra, que es un estudio gigante de gente que llega a los 100 años o más allá y de sus familias, lo que ven es que la gente tarda de media, o sea, hasta los 93 años, a lo mejor no hace ninguna enfermedad importante. E incluso, aunque la hagan, pues lo llevan razonablemente bien. Pero claro, eso no es lo habitual. Entonces, ¿de dónde vienen las enfermedades? Pues la mayoría de las enfermedades vienen del entorno y de los hábitos y del estilo de vida. Cuando dicen, no, es que lo mío es genético, no, vale, a veces sí, pero porque la genética también pues predispone, ¿no? Pero la mayoría de las enfermedades que nos condicionan nuestra calidad de vida, nuestra salud, son por los hábitos y el estilo de vida, y hay que evitar las enfermedades. Y si te aparece alguna, y hablo de, bueno, podríamos ver qué definimos como enfermedad o factor de riesgo, ¿no? Hipertensión, la diabetes tipo 2, tú la puedes revertir. 100%. Entonces, bueno, entramos en una cuestión incluso etimológica o cómo definimos cada cosa. Pero claro, la medicina, enfermedad, pastillas. Claro, y tiene mucho mérito que hagas tú este matiz justamente porque esto también, claro, me plantea una duda razonable, que es, ¿la longevidad entonces es más una cuestión genética o epigenética? Bueno, lo que nos dicen es que hay un componente genético, efectivamente, para la longevidad más allá de los 80 y tantos años, para llegar a los 100 o superar los 100. Que hay un componente genético importante, que tienes que haber elegido muy bien a tus padres. En el estudio precisamente de los centenarios de Nueva Inglaterra se ve que hay un componente genético que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones metabólicas. Y gracias a ese componente genético, pues se puede llegar a esa edad. Pero ¿qué pasa? Que luego es verdad que hay un componente muy importante ambiental. Hay quien dice que el componente genético de la longevidad puede ser como un 25%, esto en población general, y el componente del entorno y los hábitos un 75%. Pero claro, ¿puedes conseguir una longevidad extrema si no tienes unos factores genéticos adecuados? Pues no lo sabemos en realidad, porque por ejemplo en las zonas azules, ¿vale? Pues hay gente con una longevidad, bueno, aunque se han criticado las zonas azules en los últimos años, lo has visto, ¿no? Dice, no, esto es mentira, sí. Porque era para cobrar las pensiones, ¿no? Sí. Entonces, pero también hay, aparte de su estilo de vida, como han sido comunidades muy cerradas, también hay factores genéticos.
Entonces, realmente, ¿puede alguien plantearse llegar hasta los 120 si en su familia no ha habido nadie que haya tenido esa longevidad? Pues a día de hoy no podemos saberlo a ciencia cierta. Podemos hacer todo lo posible por, pues como hablo de las Olimpiadas de la Juventud en mi libro, ¿no? De Brian Johnson, Siim Land, que Siim Land, por ejemplo, no sé si lo conoces, porque Brian Johnson quizás sea como el más mediático, ¿no? Porque lo cuenta todo y bueno, pues es un poco peculiar él, pero este chico Siim Land, que es de Estonia, él es como muy, creo que por estudios es antropólogo, y tiene un libro súper interesante, que no sé si tiene un par de 2000 referencias o una cosa así. También participa en las Olimpiadas de la Longevidad y de hecho él envejece aún menos que Brian Johnson, ¿no? Entonces, sí. Las Olimpiadas de la Longevidad, bueno, se hacen un test para ver los relojes, ¿no?, epigenéticos de envejecimiento molecular, y entonces se los hacen de vez en cuando y tienen una clasificación para ver quién de toda esa gente, como gollón de pasta, envejece, o sea, digamos que envejece más lento. Y Brian Johnson no está el primero, cuando es el que más dinero se gasta. Entonces, bueno, alguno de ellos llegará, yo tengo mucha curiosidad por verlo. Yo sí tengo a ver, yo en mi caso, por ejemplo, por hablar ya de aterrizarlo un poco, en mi caso, pues mi abuela materna murió a los 95 años. ¿Y por qué se murió? Pues porque en Finlandia la mujer vivía sola y salió a la calle en invierno, resbaló con una placa de hielo. Sí, accidentalmente. Accidentalmente, se rompió la cadera. Y bueno, pues una fractura de cadera a los 95 años, por muy bien que estés, pues oye, tiene una mortalidad del 50% al año, ¿no? Entonces, pues ella era muy longeva, mi abuelo también lo fue. Mis otros abuelos no lo fueron tanto, pero también vivieron una época que epigenéticamente les marcó bastante, de bastante escasez allá en Finlandia, a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo sé que tengo algunos marcadores genéticos quizás que me podrían permitir esa longevidad, y con todo el conocimiento que he conseguido gracias al libro, bueno, quizás llegue a conseguir ir más allá, si una causa externa no me mata antes, no lo sé, es muy curioso, pero creo que sobre todo es fascinante. Sí, desde luego. Ahora te planteo una pregunta no científica y muy personal, sobre todo porque esto abre muchas puertas, ¿no? ¿Crees que es ético tratar de alargar la vida artificialmente? Es decir, ¿no crees que hay un momento justo para morir? ¿No crees que afecta también a tu entorno, que afecta a muchas variables? Es una pregunta buenísima y yo me la he planteado mucho a lo largo de la escritura del libro, porque, fíjate, precisamente los proponentes de la longevidad extrema, digamos, hablan de que podríamos llegar a conseguir la muerte o retrasar mucho la muerte, y que teóricamente esto se conseguiría con la tecnociencia, ¿vale? Incluso, bueno, medicina regenerativa, nanotecnología, con el posthumanismo, y dicen que al principio sería caro, pero que rápidamente sería barato y podría democratizarse. Que igual que ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil, pues todo el mundo podrá vivir mucho tiempo. Y yo me decía, vale, pues seguro que esta peña que está en Silicon Valley o tiene un montón de pasta, pues le viene genial vivir mucho tiempo para disfrutar de su pasta, cosa que me parece legítima, que para eso se lo han currado, ¿no? Pero oye, alguien que, pongamos por caso, por no irnos a situaciones extremas tipo guerras o sitios muy desfavorecidos, que también tienen teléfonos móviles, pero luego viven malamente. Sí. Pero imagínate a alguien que a día de hoy ya, gente de 35 o 40 años, que está en un piso compartido porque no le da la vida, no le da el sueldo para hacer una familia, que sale a las 6, 7 de la mañana de su casa para trabajar en un curro que no le satisface, y llega a casa a las 9 de la noche, que no puede comprar una cesta, que la cesta la compra, que cada vez está comer de una manera longevitista cada vez es más difícil. Dices, vale, ¿quieres vivir con esa vida 150 años? Porque además, si vives ese tiempo, también vamos a tener que trabajar todo mucho más, no nos vamos a poder jubilar. Eso para empezar, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando se plantea la cuestión de si vivimos todos mucho tiempo... El impacto en la natalidad, quizás, ¿no? Bueno,
Claro, dicen, es que la natalidad baja mucho y entonces tendremos que estar más gente. ¿Sabes lo que, y esto lo he puesto en el libro, lo que yo me he planteado? Tú que, bueno, a poco que la gente lea un poquito de cosas de marketing o de ventas, ¿qué es más fácil, conseguir un nuevo cliente o volver a venderle a alguien que ya te ha comprado? Volver a venderle a alguien que te compra. Todos somos consumidores. Claro. Imagínate a alguien que vive, en vez de que tienes un consumidor del producto que sea, además todo ahora en streaming y tal, y tú lo tienes fidelizado para consumir X producto, me da igual. Y dices, ostras, pues si tengo un consumidor educado para consumirme mis productos, pues si en vez de consumirme hasta los 80 me consume hasta los 120 y encima tiene pasta porque se está Total. pudiendo llegar a esa longevidad. Yo me lo he planteado, no lo sé, y luego está desde el punto de vista evolutivo, es decir, ¿por qué existe el envejecimiento y la muerte? Porque hay, por ejemplo, hay por ahí un árbol que se llama pando, que es un árbol que, bueno, son 40.000 árboles, pero realmente es un único individuo. Es una pasada. Y es un tipo de álamo, creo que está en Estados Unidos. Pues un árbol, pues está allí, son individuos, hace un ecosistema y tal. Pero en general, cuando se habla del motivo de que exista el envejecimiento y la muerte, parece que tiene un sentido evolutivo de dar espacio para que lleguen nuevos individuos. Porque ¿a dónde se va la mejora genética y la evolución si deja de haber ese recambio? Claro, qué interesante. Entonces hay muchas cuestiones ahí. O qué sucede, imagínate que si tú el día de mañana, bueno, la edad que tengamos, ¿no? Nada más no hay que decir la edad, que esto también es una cosa curiosa porque el envejecimiento también es un fenómeno sociocultural. Sí. Y decir la edad te etiqueta, ¿no? Pero si ahora dices, pues si yo ahora me acuerdo de cuando tenía 20 años, pero tampoco cada vez como que los recuerdos se van un poco... Sabes que cada recuerdo, cada vez que lo recuerdas, lo vuelves a elaborar, ¿no? Cuando tengas 500 años, imagínate tus recuerdos y todo el peso de los recuerdos y su acúmulo y cómo será tu historia vital y tu historia biográfica, si eso llegara a pasar. ¿Nuestro cerebro sería capaz de soportar eso? ¿O nuestro mundo psicoemocional? Claro. Es que esto plantea también una duda interesante de, o sea, ya no es solo de hasta cuándo, ¿no? Esto plantea la duda de, ¿no estamos luchando contra la naturaleza? Realmente no es natural en la naturaleza vivir y morir y... O sea, ¿crees que de algún modo las personas que buscan longevidad se resignan a ese momento porque no aceptan que es un momento natural en la vida de un ser humano? Bueno, entran en juego ahí mucho las creencias de cada uno. En realidad estamos continuamente luchando contra la naturaleza. Lo que estamos, el ser humano. O sea, cuando construimos casas, Por supuesto. cuando nos vestimos, bueno, todo lo que hacemos estamos luchando contra la naturaleza. Y para mí siempre el volver a la naturaleza probablemente sea la respuesta muchas veces para muchos de nuestros males, ¿no? Y no formar parte de los ciclos y de los ritmos, porque la vida es ritmo. Fíjate, Carlos López Otín, que habla sobre, que es uno de los grandes proponentes de los hallmarks of aging, tiene un paper que es menos conocido, que son los hallmarks de la salud, los marcadores de la salud. Y los 4 marcadores de la salud son la compartimentación, es decir, que cada cosa tenga su compartimento y las barreras tienen que estar bien, pues la célula es la célula, la mitocondria es la mitocondria y las barreras tienen que estar bien. Luego la respuesta a los estresores es también un marcador de la salud. La integración funcional de diferentes componentes dentro de la célula como de órganos y sistemas, y luego el otro son los ritmos. Tiene que haber ritmo en todo, igual que nosotros tenemos que tener un ritmo de comida y ayuno, descanso y ejercicio, sueño, despertar, trabajo y juego, ¿no? Pues de la misma manera en la naturaleza hay unos ritmos, en la especie hay unos ritmos, igual que no estamos continuamente reproduciéndonos, por ejemplo. Fíjate que desde el punto de vista de... que esto ya se ve un poco del tema, pero desde el punto de vista del chamanismo, por ejemplo, incluso, y no nos tenemos que ir por qué ir al chamanismo, pero en todas las culturas, siempre, por ejemplo, hemos tenido ritos de paso a lo largo de la vida. Cuando nace una criatura, pues se hace algún tipo de fiesta, aunque no sea cristiano, se le pone nombre, se hace una fiesta, se le daba la bienvenida a la tribu. Cuando uno se hace adolescente y tiene su primera menstruación, o el niño se hace hombre, hay unos ritos de paso. Luego cuando uno se empareja, cuando es padre, pues hay como unos ritos de paso.
Y estos ritos de paso en nuestra sociedad los hemos perdido bastante, y también muchas veces se busca vivir en la eterna adolescencia, en la eterna juventud. Claro. Cada vez menos gente tiene también hijos, ya nos estamos saltando otra cosa. Y claro, el extremo de eso sería renunciar incluso a la muerte. Pero es legítimo, o sea, yo lo veo legítimo, lo veo un deseo legítimo que viene desde que el ser humano es ser humano, y en todos los mitos siempre se tienen unos héroes o unos dioses que son inmortales. Pero podríamos también plantearnos desde un punto de vista de creencias, de religiosidad o de espiritualidad, y esto ya depende del sistema de creencias de cada uno, de si realmente, y depende de lo que creas, que hay después, si es que hay algo. Como estoy tan metido en lo que me estás diciendo, se me abren muchas preguntas que para mí me apasionan. ¿No crees que al menos, siendo objetivos, es injusto para la gente que tenga una enfermedad? Bueno, luego desde el punto de vista de la investigación y a de qué se dedica dinero, sí, o sea, aquí lo que dicen los longevitistas es vamos a dedicar mucho dinero a... porque incluso dicen, habría que hacer y dedicar mucho dinero, incluso poner un impuesto para que se pueda investigar más el envejecimiento, pero lo justifican diciendo que el envejecimiento es la causa de las enfermedades y de las muertes, y que con lo que más se muere la gente es de mayor, de vieja, y que si conseguimos curar el envejecimiento, curaremos muchas enfermedades. Pero hay otras muchas enfermedades, por ejemplo, raras, genéticas, y estoy hablando de enfermedades que, si por ejemplo consiguiéramos manipular el genoma de una forma adecuada, a lo mejor podríamos solucionar. Pero incluso desde el punto de vista de cosas como el reparto de recursos. O sea, si pensamos en Estados Unidos y en Bahrein, Estados Unidos no es el país donde mayor consumo de calorías hay al día, sino que es Bahrein. Bahrein, uno de estos países muy ricos con petrodólares, y hay como 4.000 kilocalorías al día. Estados Unidos está por ahí cerca también, pero luego hay sitios donde la gente vive en la escasez y con poca calidad en su alimentación, y hay gente que verdaderamente no tiene una vida con una calidad de vida, incluso desde pequeños, desde niños. Todavía hay muchos niños que... Claro, entonces hay que dedicar dinero a eso cuando hay otros problemas de desigualdad que no se han solucionado. O se me surge, evidentemente esta pregunta se la tendría que hacer a estos longevitistas, ¿no? Pero se me ocurre hacer la pregunta es, si uno de ellos, enfocado en la longevidad, tuviera un hijo con una enfermedad hasta a día de hoy incurable, ¿seguiría centrándose en la longevidad? Porque son preguntas, entiendo que son muy amplias, pero que tienen en cuenta muchos procesos, ¿no? Decir, bueno, yo quiero vivir 150 años, pero ¿y mi hijo? ¿Y mi hija? Bueno, en realidad todo debería poder ser compatible, porque realmente la capacidad del ser humano de dedicarse a generar conocimiento, a generar arte en muchos campos, podríamos decir que es prácticamente ilimitada, y ahora gracias a la inteligencia artificial puede serlo mucho más. Realmente debería poder ser compatible, ¿no? Pero claro, al final los recursos es cierto que son limitados, entonces... no lo sé, ¿sabes qué pasa? Que lo que se propone con el tema de la longevidad extrema implica tal cantidad de recursos en nanotecnología, por ejemplo, o en medicina regenerativa, que no sé si va a haber suficientes recursos para investigar otras cosas. Luego, por ejemplo, el cáncer, que pensemos que en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, 1 de cada 3 personas se estima que va a tener una enfermedad oncológica en algún momento, ¿no? Y todavía estamos bastante lejos de conseguir podríamos incluso entrar en el debate de si el cáncer se puede curar o no. Y que se considera una cura. La obesidad, para mí los nuevos fármacos no son la cura de la obesidad. Entonces sí, son debates interesantes. De todas formas, además los longevitistas tú los ves y dices, ostras, pues Brian Johnson sí, o Sim Bland también, o muchos de los que no son científicos sí que los ves que se cuidan. Bueno, quizás David Sinclair
Opiterattia también, a esos los ves y se cuidan, pero hay otros que dices, hombre, pues, tú buen aspecto del todo no tienes, no sé, quizás deberías entrenar un poco más, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí que es cierto es que yo sí que considero que que habrá personas que van a conseguir posiblemente trascender más allá, pero yo no tengo muy claro que eso sea a través de la biología. Yo pienso que va a ser a través de la tecnología del posthumanismo, y eso es un poco Da miedo, inquietante. Claro. Luego, esto da el paso a otra pregunta. Si se abre la puerta a que, bueno, al final tiene este nombre, ¿no? Si se abre una hipotética puerta a la inmortalidad de vivir siempre, como decías antes, algunos dicen miles de años, ¿es posible realmente, no hablamos de edad biológica o edad cronológica, realmente es posible abrir una puerta al rejuvenecimiento en lo que o sea, estamos hablando de que la gente nos entienda, el diario de Benjamin Button, ¿no? De tirar para atrás. ¿Crees que puede existir que haya esa puerta en un futuro? Bueno, los grandes proponentes de la longevidad y de rejuvenecimiento, o sea, yo lo que sí que te digo es que a día de hoy ya se puede rejuvenecer. A día de hoy se puede, claro, con un cierto límite. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos medir la edad biológica o la edad funcional con ciertas pruebas, con ciertos análisis, y si una persona tiene un estilo de vida nefasto, es sedentario, come fatal, no duerme, y empieza a entrenar, a comer bien, a suplementarse y a hacer toda una serie de hábitos, podemos bajarle la edad biológica y la edad funcional. La cronológica no, pero la biológica y la funcional, que es de lo que se trata de rejuvenecer, sí, eso se puede. Pero claro, con esos hábitos. Pero claro, aquí de lo que estamos hablando es de ir más. O sea, eso se puede porque, de hecho, yo tengo pacientes o yo misma, yo me encuentro ahora mejor que hace 20 años, por ejemplo, y tengo pacientes que dicen, es que estoy mejor ahora que hace 20 años. Y eso se puede mantener en el tiempo, pero claro, aquí de lo que estamos hablando es de llegar a lograr la velocidad de escape de la longevidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de las Olimpiadas de la juventud, bueno, la prueba que suelen utilizar es el Dunedin Pace, por ejemplo, es un marcador de la velocidad del envejecimiento, y Brian Johnson o Sim Bland y otros están en una situación en la que envejecen 0,6, 0,7 años por cada año cronológico que pasa. Entonces, están envejeciendo, pero más despacio que de lo que les correspondería por edad cronológica. Lo que se está diciendo es que, claro, si tú haces muchas cosas y llega un día en el que a lo mejor dentro de unos años consigues envejecer solo 0,3 años por cada año cronológico, y si ya llega un momento en el que consigues incluso rejuvenecer por cada año cronológico que pasa, o quedarte incluso a cero, que pase el tiempo cronológico pero tú no envejeces, pues ya habrías logrado la velocidad de escape de la longevidad. Es decir, que envejeces, digamos que no envejeces o incluso rejuveneces más de lo que pasa el tiempo cronológico, ¿no? Ray Kurzweil, que es de la singularidad, que publicó su libro La singularidad está cerca, y luego hace poco La singularidad está más cerca, que habla mucho sobre cuestiones de tecnología, de inteligencia artificial. Él dice que ese punto llegaría en el 2029. Que ya. ¿Ya? Él, en otras predicciones que realizó en el pasado, en muchas se ha acertado, pero en otras se ha equivocado. Dijo que para el año, no sé si para el 2020, los ordenadores serían invisibles. Y bueno, yo sí, todavía. Para la tablet la veo, no hay un ordenador invisible aquí. Entonces, ¿se conseguirá tan pronto? Tengo mis dudas. Piensa que en medicina, cuando yo estaba todavía en el colegio, creo, cuando hablaban de la secuenciación completa del genoma humano y decían, vamos a curar todas las enfermedades con el conocimiento del genoma. No ha pasado. Luego, las expectativas de lo que conseguimos, esto pasa en general, cuando se proyecta de cara al futuro de lo que seremos capaces en el futuro, se proyectan unas cosas, pero luego en realidad las que pasan son otras, también fascinantes. Yo, que he leído mucha ciencia ficción, leyendo a Robert Heinlein, no sé si lo conoces, bueno, tiene un libro fantástico, por ejemplo, Forastero en Tierra Extraña, que me encanta, pero bueno, uno que tiene se llama La luna es una cruel amante.
y este libro está escrito en los 50 o los 60. Bueno, pues están en la Luna y hay como ciudades allí, todo como súper chachi en el futuro, que sería ya, debería haber pasado ya. Pero oye, habla por teléfono con cabinas telefónicas. Claro. Entonces, no supieron ver lo que iba a ser el teléfono móvil e Internet. Entonces, posiblemente lo que ellos dicen que puede pasar con la nanotecnología, la medicina regenerativa o el posthumanismo, quizás eso no pase, pero puede ser que pasen otras cosas. Claro. No sé, yo me inclino más a pensar a que sí que posiblemente haya gente que consiga cuestiones que ahora mismo nos parecen complicadas de conseguir, pero no sabemos en cuánto tiempo. Entiendo que son varios factores, pero a nivel celular, ¿cuál es la clave o cuál es la causa del envejecimiento? Disfunción mitocondrial, los telómeros, ¿cómo podemos resumir esto? Es que si solo fuera una sería muy fácil. Ya, ¿no? claro. Claro. Sí, los hallmarks of aging, que son los marcadores, es que hallmarks no tiene así una traducción, porque hay quien lo traduce como marcadores o rasgos distintivos. Estos los describió Carlos López Otín en el 2013 en su primer artículo, bueno, con otros autores, y luego se han ampliado, o se ampliaron en el 2023, y en la conferencia de Copenhague en el 22 también añadieron algunos más. Entonces son varios fenómenos que están descritos, que son pues eso, el acortamiento de los telómeros, que son como esos capuchones protectores de la punta de los cromosomas, la inestabilidad genómica, o sea, hay un daño en el ADN, las alteraciones epigenéticas, esto también es clave, ¿no? Y luego pues hay toda una serie de otros fenómenos que tienen que ver también con la senescencia celular, el agotamiento de las células madre, la pérdida de la proteostasis, la alteración de la comunicación intercelular, la alteración de la percepción y de la regulación de nutrientes, la inflamación crónica, la disbiosis, no sé si me dejo alguna, disfunción mitocondrial, claro. Obviamente problemas con la autofagia. Aquí importante. Te iba a hacer una pregunta. Y luego también añadieron en Copenhague, o sea, la disbiosis y la inflamación crónica la añadieron más tarde, en la conferencia de Copenhague añadieron uno que es la alteración de las propiedades mecánicas, que hace referencia a cómo los tejidos se hacen como más rígidos, pierden elasticidad y la rigidez. Esto, por ejemplo, en la fascia, es muy interesante la capacidad de hacer skipping, ¿sí? Cuando corres, pues con la edad, si pierdes la capacidad de hacer skipping, estás jodido. Perdón. Bueno. Entonces, habría que seguir haciendo siempre skipping con saltos muy amplios para poder mantener también unos buenos tejidos, porque la rigidez es envejecimiento o viceversa. Y luego otra cosa que se llama las alteraciones del splicing. El splicing es, tenemos el ADN se pasa a ARN, para generar proteínas. Entonces, el ARN, según cómo se procesen los fragmentos, puede dar lugar a un tipo de proteínas o a otras. Y las alteraciones de ese procesamiento de ARN, pues también son un marcador de envejecimiento. ¿Qué sucede? Bueno, es que el ARN es un temazo. Sí, me encanta. Es un temazo. No sé qué. Sí, porque luego sí, hay muchos ARNs muy... Bueno, están todos los microARNs. Y en comunicación intercelular hay cosas súper interesantes como las vesículas extracelulares. Y las vesículas extracelulares es un temazo porque en medicina regenerativa se considera que puede ser... Bueno, de hecho ya se están haciendo terapias con vesículas extracelulares. Esto para que la gente sepa lo que es. Tenemos la célula. La célula es una bola, bueno, no es una bola, pero una bola con un film que lo rodea, una membrana, y entonces se forman vesículas que son como bolitas pequeñas que dentro tienen temas, tienen material genético, fragmentitos o proteínas, y eso es una comunicación entre diferentes células. Y entonces se considera que podríamos generar vesículas extracelulares para señalizar a las células, para decirles, mantente joven. Porque las células envejecidas, senescentes que se llaman, se habla del fenotipo senescente asociado a la senescencia, ¿no? Y las células viejas, las células senescentes que se dicen, comunican a otras células, soy viejuna y estoy aquí, y además os vais a volver viejas como yo. Claro. Y entonces, en cambio, si señalizamos de manera positiva a otras células con esa vesícula juventud, pues quizás se consigan cosas interesantes, y de hecho ya se están usando las vesículas extracelulares. Y luego también hay estudios muy interesantes con el nervio vago, que Antonio Valenzuela, nuestro amigo, gran amigo, tiene un libro sobre esto.
Y claro, cuando se habla de los hallmarks of aging, todo es como a nivel genético, celular o de orgánulos. Pero hay un nivel de integración funcional en esos marcadores de la salud y de compartimentación que dice, vale, pero el sistema también cuenta. Y en ese sistema son muy importantes cuestiones como el funcionamiento del sistema linfático, el funcionamiento del sistema inmunitario, el funcionamiento del nervio vago, y ahora vivimos en una época en la que la mayoría de la gente tiene el vago bastante fastidiado y un exceso de actividad simpática, ¿no? Entonces, realmente hay diferentes niveles en los que sucede el envejecimiento. ¿Y qué es lo que sucede primero? Pues empieza a pasar todo a la vez, por todos los factores ambientales que nos generan ese daño, ¿no? Te entiendo, estamos muy centrados en lo micro y se explica mucho, ¿no? Y lo que dices tú, el cómo interactúan esos complejos es donde también hay otros niveles, ¿no? Y quería comentar, porque bueno, es que a mí los orgánulos me gustan. Sí, a mí también. Y fíjate que se habla mucho de las mitocondrias, pero luego no se habla, por ejemplo, de los peroxisomas. Y los peroxisomas son unos orgánulos muy interesantes porque son clave en el procesamiento de los lípidos. Y claro, las grasas son fundamentales para la vida. Y aquí, como tenemos un problema realmente con el tipo de grasas que ingerimos, porque hay un exceso de omega 6. Qué bien que digas esto. Y hay una falta de omega 3. Omega 3 de DHA y EPA, ojo, que fíjate. Menos mal también que estás diciendo esto. Además, no ala. Hay un estudio muy interesante que son 17 estudios prospectivos donde analizan los niveles de DHA y EPA y ALA y DPA en sangre y ven que a mayores niveles de DHA y EPA en sangre que no ALA, más baja es la morbimortalidad y la mortalidad por todas las causas. 100%. DHA y EPA, ALA no. Pero no son solo los omega 3, y esto a mí me fascinó cuando lo descubrí, hay unos fosfolípidos que se llaman los plasmalógenos, y ahora hablo de los plasmalógenos porque son fascinantes, y son un tipo de fosfolípidos que cuando los peroxisomas, que son estos orgánulos que comentaba, que procesan los lípidos, con el envejecimiento también se van dañando, y además existe un concepto que es el de la disfunción mitocondrial y el estrés mitocondrial, y también podemos tener un estrés de los peroxisomas y una disfunción de los peroxisomas, y los plasmalógenos en concreto son muy importantes, por ejemplo, para la función metabólica y también para la salud cerebral. Si hay neuroinflamación, pues probablemente es porque haya un problema con los plasmalógenos, y la resistencia a la insulina se asocia también a problemas con los plasmalógenos. De hecho, sabemos que la enfermedad de Alzheimer ya la llaman diabetes mellitus tipo 3 porque hay una resistencia a la insulina a nivel cerebral, pero parece que también el tema de los plasmalógenos aquí influye. ¿Y qué sucede? Que es verdad que podríamos fabricar plasmalógenos en los peroxisomas, pero necesitamos algunos componentes como la colina, ¿vale? Que es la colina donde más hay. Huevo. Los huevos y en el hígado, ¿verdad? Y luego también los plasmalógenos donde están en grandes cantidades es en en los bivalvos fundamentalmente, en las ostras, también en los mejillones. También hay en algunas carnes, pues en el cordero, hay también en las vísceras, pero son productos de origen animal. Y si nosotros con el envejecimiento ya tenemos una disminución de la producción de plasmalógenos y además no los ingerimos, porque, jolín, es que el pescado, las vísceras, los bivalvos son quizás caros, o porque no se quieran ingerir este tipo de productos, dice la gente, bueno, me suplemento. Pero es que los plasmalógenos son carísimos. Yo no he encontrado un suplemento que le haya podido, porque se lo quería haber puesto a una paciente y fue imposible porque era prohibitivo. Y luego hay otro ácido graso muy interesante, que de hecho en Estados Unidos creo que, no sé si ha salido ya el libro, va a salir pronto, que es el C15 2.0, el ácido pentadecanoico, que los descubrieron en unos delfines haciendo una investigación que probablemente a nivel ético habría que verlo, ¿no? Porque era con los delfines de la Marina de los Estados Unidos. Y delfines de la Marina, oye, pues a lo mejor no les han preguntado si quieren ir. Y entonces lo que se ha descubierto con este ácido pentadecanoico es que es muy interesante, es una grasa, obviamente, un ácido graso. Es muy interesante también para el cerebro, para el sistema inmunitario, para evitar la inflamación, y de hecho, bueno, la persona que lo descubrió, la doctora Wayne, no me acuerdo ahora bien del apellido, ella es veterinaria, de hecho, ella dice que es el nutriente de la longevidad y se está proponiendo como un ácido graso que pudiera ser esencial.
y de hecho lo venden como suplemento, que cuesta unos $50 el mes, pero es que la cantidad que tú tienes en el suplemento con 10 gramos de ghee o 10 gramos de mantequilla ya lo tienes, o en algunos pescados grasos. Entonces, quería comentar lo de los peroxisomas porque muchas veces la gente, las mitocondrias por supuesto que son importantes, pero hay otras muchas cosas, o los aminoácidos que se habla mucho, o los hidratos de carbono, pero las grasas y las grasas de calidad son tan importantes para nuestra salud. Y de hecho, si a mí me dijeran, oye, ahora vas a estar, yo qué sé, vas a estar un mes, que no vas a tener acceso a uno de los tres, bueno, solo vas a tener acceso a uno de los macronutrientes, y me costaría mucho decidirme entre los aminoácidos y las grasas. Es verdad que las grasas las tienes en el cuerpo y las vas a poder sintetizar algunas, pero las grasas son tan importantes y las grasas de calidad, y en concreto, fíjate, hay un libro muy interesante que se llama Freshwater Resources o algo así, Food Resources, que es sobre los recursos alimentarios de las aguas frescas o de las aguas naturales en general y marinas. Y hay muchas teorías que nos dicen que, porque sabes que muchos dicen, nos hicimos humanos porque gracias a que cazábamos grandes presas y teníamos el fuego, pero hay evidencia que nos dicen que el hecho de que pudiéramos comer bivalvos, marisco, que tiene mucho zinc, mucho yodo, selenio, omega 3 fue fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro. Sin duda el DHA, sin duda. Claro, sin duda. Y de hecho si hablamos de superalimentos, pues probablemente los bivalvos sean uno de los grandes superalimentos que podríamos incorporar en la alimentación. Luego otra cosa es el tema de tóxicos y demás. Pero quería puntualizar esto porque para el tema de la longevidad los ácidos grasos se están investigando mucho y en omega 3 no hay duda, DHA y EPA. En plasmalógenos hay investigaciones interesantes y el C15-0, pues bueno, con el ghee yo ya me doy por servida. El queso también lo tiene, ¿vale? Entonces esto también resalta la importancia de algo que has dicho tú antes, que me encanta, lo rescato y lo recuerdo, de, por un lado, la mitofagia, ¿no? Y por otro lado, eso lleva implícito, evidentemente hay muchas maneras de promocionar la autofagia, pero sabemos que la restricción energética a través del ayuno es totalmente necesario, esos periodos de ausencia de alimento con periodos de alimento. Es decir, al final, la autofagia a nivel mitocondrial, la mitofagia, es absolutamente determinante entonces para la longevidad y poder deshacernos de esos organelos celulares que dejan de ser inservibles para de nuevo repararlos y crear nuevos organelos funcionales, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Los procesos de limpieza en el organismo en general son fundamentales, tanto a nivel macro, por ejemplo, la limpieza cerebral durmiendo es clave, y además hay que dormir de lado para que funcione bien el sistema linfático, por lo que parece. Pero a nivel celular es clave la autofagia y la mitofagia y, bueno, y de otros orgánulos también, ¿no? Y efectivamente la restricción calórica es aquí importante. Y claro, aquí es donde luego entran en juego los estudios en cuanto a la restricción calórica y el ayuno intermitente, de qué es lo que funciona cuando haces restricción calórica o cuando haces ayuno intermitente. Y de hecho hay estudios, claro, luego depende de qué medimos. Medimos peso, medimos marcadores metabólicos, miramos animales de laboratorio, miramos humanos, porque en humanos medir a largo plazo. Aislamos las variantes. Entonces es complicado, pero en general sí que hay estudios que nos muestran que muchas veces que el ayuno intermitente, dependiendo de la duración que tenga, si es más bien corta, vamos a decir 16 horas de ayuno nocturno, muchas veces funciona porque realmente es la forma más fácil de llegar a la restricción calórica. Hay un divulgador que sigo porque me gusta bastante cómo divulga, que es Menno Henselmans, que muchas veces, bueno, hace poco puso una publicación que decía: el ayuno intermitente no es ventajoso con respecto a la restricción calórica porque las ventajas son gracias a la restricción calórica. Dices, vale, vámonos a la práctica clínica, los que hemos visto a gente. Claro, entonces, tú dile a una persona que coma 5 veces al día, en un horario como es el estándar, de venga, desayuno a las 7 y ceno a las 9 o a las 10, y que coma 5 veces al día y que haga restricción calórica. Pasas un hambre totalmente horrorosa. O sea, yo por lo menos que he comido de esa manera, y la mayoría de la gente, es muy difícil conseguir una restricción calórica pequeña, que no es importante. O sea, no hay que llegar a mucha restricción calórica. En cambio, con el
ayuno nocturno largo, haciendo solo 2 o como muchísimo 3 ingestas, y aquí hay variaciones entre hombres y mujeres, y hay variaciones individuales, es mucho más fácil hacer la restricción calórica, porque además pasas menos hambre. Y es por lo que también muchas veces las dietas más bien bajas en hidratos hacen que sea más fácil la restricción calórica. Aquí también vamos a hablar de un tema, porque has abierto un melón súper interesante. Si hablamos de autofagia propiamente, quizás estén en lo cierto, pero el ayuno es mucho más que autofagia. Bueno, claro, eso por un lado. Aparte, y luego, otra parte que siempre le digo a todo el mundo, que nos olvidamos, y tú sé que a nivel digestivo, evidentemente, has concienciado mucho, que yo le digo, la activación del complejo motor migratorio y el hecho de espaciar las comidas y lo que tiene un sentido evolutivo natural, ¿no? Entonces, ya no, cuando alguien dice, porque es que hay muchas personas, no, las calorías da igual, un plátano de día engorda lo mismo que un plátano de noche. Eso es un reduccionismo, porque al final engordar es algo que engloba muchas cosas, pero el impacto fisiológico y metabólico no es el mismo en ciertas horas que en otras. Entonces, a igualdad de calorías. Entonces, al final lo que quiero decir es que creo que caemos mucho en reduccionismos que no tienen en cuenta muchos dependes, ¿no? Sí, esto además, fíjate que todavía se sigue, cuando dicen, no, es que lo del ayuno intermitente es una moda peligrosa, y dices, pero vamos a ver, lo de las 5 o 6 comidas al día es relativamente reciente, de hace pocas décadas. Yo en su momento repasé históricamente cuántas eran las ingestas diarias de comida en general. Dos o tres, sí. Yo también y lo hice por mi libro. Y dando gracias. Lo de la moda es lo de comer muchas veces al día, y efectivamente los niños son cosa aparte, hablamos de adultos, porque los niños están creciendo y los adolescentes, pero después de esa fase, como dice bien Antonio con el título de su libro, Antonio Valenzuela, somos hijos de la adversidad, estamos mucho mejor adaptados a la escasez. La escasez. Y a que sí, a veces puede haber épocas de más abundancia, puede haberlos, pero la abundancia continua es bastante más dañina. Entonces, la restricción calórica, el ayuno intermitente y la restricción calórica excesiva, no. Brian Johnson, por comentarlo, él, por ejemplo, hacía una restricción calórica del 20%. Era excesiva y tiene problemas de tiroides, la tiroides le sufría, tuvo que bajar al 10%. Pero el ayuno intermitente, como bien dices, o reducir el número de ingestas, efectivamente es por salud digestiva y porque por la noche comer evolutivamente no tiene sentido ninguno. Y entonces, de hecho, a mí siempre digo que el término ayuno intermitente, a mí me chirría un poco, porque es que es algo fisiológico y natural. Total. Y cuando le ponemos un nombre, que vale, le hay que ponerle un nombre, lo hace como raro. Pero sí, por los complejos motores migratorios, por el descanso del páncreas, por los ritmos del hígado, por los ritmos corporales, que son un marcador de la salud, hay periodos de comer y periodos de no comer. Y por una cosa también muy interesante que sé que puedo tocar contigo y que nos lo pasaremos bien, porque tiene que haber un estado de homeostasis, de equilibrio entre las rutas destinadas al anabolismo mTOR y a MPK. Y entonces esto me hila con la pregunta que te iba a hacer. Es cierto, se ha visto en animales, no sé, en personas, entiendo que muchas cosas se comparten, que a mayor hiperexpresión de mTOR, mayor envejecimiento prematuro. Entonces, también es cierto que se ha probado, tú eres sobre todo conocedora de cómo se ha utilizado ciertos fármacos como la rapamicina para tema de cáncer, tema longevidad. ¿Qué hay de cierto en que debemos estimular quizás más a MPK que a mTOR, o el catabolismo, o encontrar un equilibrio? ¿Dónde está ese punto para la longevidad? Pues es una cuestión muy interesante, porque desde el punto de vista de la salud necesitamos un equilibrio, obvio. Y ahora vivimos en una sociedad donde tenemos en general la mTOR crónicamente estimulada, en general, por esa abundancia, por esa falta de periodos de escasez, esa falta de ejercicio físico, ¿verdad? Entonces, como se ha visto que efectivamente la activación excesiva de mTOR, ¿a qué se asocia? Cuando está continuamente activada y no hay percepción nunca de falta de energía con la MPK, pues se asocia efectivamente a resistencia a la insulina, a inflamación crónica, a un crecimiento excesivo de muchos tejidos que puede acabar llevando a cáncer. Entonces, claro, pero mTOR también tiene su sentido. Si tú quieres hacer crecimiento muscular, necesitas mTOR. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tienes un exceso de mTOR continuamente, dicen, pues si esto se asocia a envejecimiento, que sí que se asocia, vamos a inhibir mTOR con rapamicina, como decías, que realmente mTOR se llama así por la rapamicina, porque es la diana mamífera de la rapamicina, que la rapamicina es una sustancia que se aisló de unas prácticas, de unas bacterias en Rapa Nui, ¿no?
Pero ¿qué ha sucedido? Mira, la rapamicina es muy interesante porque hay longevitistas, hay como, creo que eran 350 personas, el reporte, que lo han tomado fuera de ficha técnica, porque el fármaco se utiliza en algunos tumores y también, fíjate, en stents recubiertos, en cardiopatía isquémica o Y en en trasplantes. trasplante de renal sobre todo. Y claro, dices, es un inmunosupresor potente, entonces en longevidad se utiliza dosis bajas intermitentes, tipo una vez a la semana, una dosis bajita. Precisamente Brian Johnson, que se mide absolutamente todo, estuvo tomando rapamicina y dejó de tomarlo, porque empezó a tener una cierta preocupación por algunos parámetros analíticos. Y parecía que iba bien, pero al final parece que estar continuamente inhibiendo esa mTOR puede estar dando problemas. Y fíjate, hay una cosa muy interesante y es que esto es un estudio de un equipo del CNIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde se comprobó que, no es del equipo de, creo que es la doctora Blasco, si no me falla, ¿vale?, la memoria, se vio que cuando se daba rapamicina a ratones, esto lo comento más a fondo en el libro, se daba rapamicina a ratones con los telómeros ya acortados, es decir, con un envejecimiento ya importante, en realidad envejecían más rápido, un 50% más rápido. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Y entonces ahí lo que se postulaba eran ratones, nosotros no somos ratones, claro. Decían, a lo mejor es que si hay un envejecimiento en esos ratones con telómeros cortos, por algún motivo necesitan tener la mTOR más activa y tú si se la inhibes, en realidad estás acelerando el proceso. Acelerando el proceso. No lo sé, porque pasa otra cosa, por ejemplo, con la folistatina. ¿Vale? Te lo iba a preguntar. Sí. La folistatina, que es una terapia génica que se estaba investigando para algunas enfermedades como la distrofia muscular, entonces se puede hacer esa terapia génica y si alguien busca vacas Schwarzenegger o vacas con músculo. Y hay perros que salen... Sí, que salen con mucho músculo. Entonces, como se ha visto que inyectar esta folistatina en forma de terapia génica aumenta el músculo y puede producir un cierto efecto de rejuvenecimiento y rebajar el tejido adiposo, dices, vale, pues chachi, se lo han puesto un par de cientos de personas fuera de ficha técnica no es un paraíso fiscal, es un paraíso de los ensayos clínicos porque no hay regulación en este sentido allí, creo que eran $25.000. Brian Johnson se lo ha puesto y otros 200, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tú investigas la folistatina y dices, ostras, pues la gente que tiene la folistatina, porque nosotros la fabricamos, folistatina es una sustancia que inhibe la FSH, la hormona folículo-estimulante, pero hay diferentes tipos de folistatina. De forma natural, cuando hay enfermedades cardiovasculares e inflamación, la folistatina está aumentada. Pero ¿eso significa que la folistatina, si por otro lado vemos que mejora el envejecimiento, es lo que produce las enfermedades? No, pues a lo mejor es un marcador y es que el cuerpo está intentando luchar contra algo. Pasa un poco como con... Sí, bueno, sí. No sé por qué sé lo que vas a decir. Continúa. No, bueno, eso es de la microbiota. Pasa un poco como con... hubo un estudio con enfermedad renal crónica donde se vio en un estudio en particular que había un aumento de las bifidobacterias. Dices, ¿pero cómo puede ser si son chachi las bifidobacterias? Bueno, es que la bifidobacteria le están intentando echar una mano al cuerpo para desintoxicar. Entonces, no siempre que hay un marcador elevado en una situación significa que ese marcador es causal. A lo mejor es que está tu cuerpo intentando echarte una mano. ¿Esto no pasa también justo un momento antes de morir? Que en el cerebro se incrementa, tengo entendido, que se incrementa los niveles de una molécula en concreto, no recuerdo cuál, que nos genera una sensación que inhibe el dolor completamente y una sensación de paz, ¿no? Esa que describen los pacientes que tienen una experiencia cercana a la muerte. Y esto es súper curioso en cómo el cerebro en última instancia busca un mecanismo de defensa para esa situación traumática, ¿no? Y cómo se describe como una paz. Es increíble. Bueno, yo he visto muchas muertes, ¿no? Y las muertes son... En realidad, la muerte es un proceso. Quiero decir, porque en el hospital yo he hecho muchas guardias de medicina interna y la mayoría de los pacientes se morían durante las guardias. Y cuando más se morían era entre las 4 y las 5 de la mañana, por una cuestión relacionada con factores hormonales, relacionada con el cortisol, catecolaminas, etcétera. Pero aparte de esos momentos, que es verdad que a lo mejor está dormido, no se atiende tanto, en otros momentos donde sí que hay gente, o en el día, cuando alguien está en esa fase la fase ya moribunda, sabes que se va a morir, dice, ¿cómo sabes que se va a morir? Bueno, lo sabes, es experiencia clínica, ¿no? Eso no hay una analítica que te lo diga.
y entonces se produce esa mejoría, que tú dices, esa mejoría justo antes de morir. Y entonces la familia dice, está mejor. Y tú, ya está mejor, porque, pero se va a morir igual. No, pero le veo mejor. Y entonces mejora, como que se despide, parece que todo chachi. Y a veces, pues efectivamente tienen esa mejoría. Puede ser por diversos factores que muchas veces son difíciles de saber exactamente qué es lo que se está produciendo en cada caso, desde factores cerebrales como parecidas, por ejemplo, a ¿cómo es? DTP, DMT, perdón, esto, aquí venía. Dimetiltriptamina, creo que es que, por ejemplo, el DMT genera estados expandidos de conciencia, por ejemplo, con cierto tipo de respiraciones o en los viajes chamánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues puede ser, pero también pueden ser cuestiones neurohormonales, incluso espirituales, sí, claro. No se sabe bien. Tampoco le pasa a todo el mundo, ¿eh? Hay gente que se muere de muy mala manera, luego hay gente que se muere sedada, cada vez más gente se muere sedada. No es una eutanasia, es una sedación para que no pasen sufrimiento, entonces claro, esa parte nos la estaríamos perdiendo también. Pero realmente, ¿sabes qué pasa? Que nos creemos que sabemos mucho y no tenemos ni idea. Totalmente. El cuerpo humano es un sistema complejo y bueno, un ejemplo, hace un año aproximadamente, bueno, en enero del 2024 se descubrieron los obeliscos, que son fragmentos de ARN que se secuenciaron hasta 40.000 diferentes en la boca y en el intestino, que se han incluido dentro del microbioma. Pues son fragmentos de ARN que parece que modulan a las bacterias, pero no sabemos nada de ellos. Hace poco sale un artículo. Se han descubierto que hay unas proteínas que están hechas un gurruño dentro de la célula y que no es como un orgánulo, pero sí que lo es, pero no tiene una membrana y no sabemos muy bien qué hace. Continuamente estamos descubriendo cosas que no sabíamos. El año pasado consiguieron que 2 personas con sueños lúcidos se conectaran entre ellas y que se mandaran un mensaje con sueños lúcidos a través de tecnología, pero tenían un sueño lúcido, a una persona le dicen un concepto, una palabra, esa persona la proyecta a través de la tecnología en su sueño lúcido a otra persona que le llega y lo consigue pillar en su sueño lúcido. Entonces, nos creemos que sabemos mucho, hay mucha gente que piensa que la ciencia, cuando la ciencia para muchas personas es como una nueva religión. Esto es otro tema, qué bueno. Y entonces la ciencia, bueno, hacemos cositas, pero lo hacemos los humanos, somos bastante imperfectos y la ciencia va evolucionando. Además que parece que el ser humano, sobre todo esto, ¿no? Lo que dices, la ciencia es la nueva religión, tenemos que demostrarlo todo. Un día te voy a compartir una experiencia. Un día estaba con mi amigo Xavi Cañellas. Sí, lo conozco, sí. Estaba hablando y yo le decía, bueno, estábamos discutiendo un tema de las ondas electromagnéticas y yo le discutía, no, Xavi, porque esto me he mirado y no hay ningún metaanálisis que demuestre qué tal. Y me dijo algo que me dejó clavado, que no podía ni debatirlo, ¿no? Y me hizo pensar. Me dijo, Marc, ¿el amor existe? ¿La felicidad existe? Y le digo, sí. Y me dice, ¿ya hay metaanálisis que lo demuestren? Y dije, hostia, pues no, yo qué sé, no. Me dice, entonces necesitas un metaanálisis que demuestre cosas que tú ya sabes, pero que no hace falta que sean demostradas. Le dije, hostia, pues qué buena reflexión, ¿no? Entonces lo que dices tú, cómo, y esto lo hemos hablado, ¿no? También fuera de cámaras, cómo hay veces ciertos rituales, experiencias incluso extrasensoriales, cómo nos pueden cambiar sin tener una explicación estrictamente lógica o racional o el método científico. Por eso también quizás están llamando tanto los mensajes de Joan Manuel Sansegarra o personas que son del método, de lo empírico, de lo demostrable, de lo científico, como al final se rinden a momentos donde pues son cosas inexplicables, ¿no? La experiencia cercana a la muerte, eso que salen del cuerpo, ¿no? Esto que relatan, me parece súper interesante. Sí, bueno, con la ciencia, fíjate, en medicina, la medicina muchas veces es muy poco científica, ¿no? Se hacen muchas cosas que no tienen estudios clínicos. Sabes que, por ejemplo, no hay ensayos clínicos aleatorizados doble ciego ni metaanálisis para la resucitación cardiovascular para ver si hay que usar adrenalina o no. Pero yo si tengo una RCP, claro, por favor, ponme adrenalina, salvo que me haya llegado mi momento y no me la pongas, ¿no? Ponía a Claudio Nieto el otro día otro ejemplo en
en su Instagram, que es fantástico. Nunca se ha hecho un análisis, un estudio clínico para ver si necesitas un, ¿cómo se llama esto? Un parachute, un paracaídas, para tirarte de un avión. Es que lo dice el sentido común. Y esto siempre lo menciono, este ejemplo, porque a mí me dejó loca. Un científico en Twitter se puso a debatir y a discutir y a decir que no se podía decir que la leche materna fuera mejor que la leche artificial porque no había un estudio autorizado doble ciego que lo demostrara. Por el amor de Dios. Dices, ostras, ¿necesitan un estudio para eso? Sí. Entonces llega un momento que a mí la ciencia me parece fantástica y para lo biológico, pues bueno, tiene su sentido. Obviamente, y en la medicina tiene su sentido, pero por ejemplo en medicina basada en la evidencia, que a mucha gente se le llena la boca de la medicina basada en la evidencia, tiene 3 pilares. Y una son los estudios científicos, con el santo grial de la medicina moderna, que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas y los estudios randomizados, mendelianos, etcétera. Fantástico. Pero es que tiene otros 2 pilares. Y uno es la experiencia profesional y otros son las preferencias de los pacientes. Y se olvida totalmente. Y la experiencia, bueno, yo no sé qué pasará con la inteligencia artificial, pero yo considero que con la unión de la experiencia de un profesional y la inteligencia artificial, sumado a la preferencia de los pacientes y la ciencia, es donde de verdad podemos hacer una buena atención a la salud y atención a la salud no, atención a las personas, porque las personas son personas. Y la salud no es una cosa dicotómica, salud o enfermedad, tienes un estado variable en la que en cada momento tu objetivo de vida puede cambiar, porque a lo mejor si yo estoy fastidiada porque tengo una enfermedad autoinmune, pues a lo mejor mi objetivo es estar bien todo el tiempo que pueda y no pienso tanto en llegar a los 120, pero en cambio si me encuentro muy bien, pues a lo mejor mi objetivo es llegar a los 120 haciendo el pino. Entonces, claro, toda esta experiencia humana y que somos un sistema complejo, y te decía que el envejecimiento ya se admite cada vez más como un fenómeno cultural. El envejecimiento tiene mucho de fenómeno cultural, pues es muy difícil medir ciertas cosas con la ciencia y no pasa nada, no hace falta medirlo todo. Podemos medir cosas que son chachi como la fuerza de agarre, el VO2 max, el índice de omega 3, pues no sé, cómo está tu microbiota, podemos medir muchas cosas, los relojes epigenéticos, etcétera. Pero oye, ¿y la felicidad? Justamente, porque entiendo que al final la mayor pandemia mundial que hay en este momento, más allá de evidentemente el sobrepeso, etcétera, es la ansiedad, el estrés crónico, y eso sí que debe de afectar al envejecimiento, ¿verdad? Eso envejece mucho. Claro, el estrés crónico es de los factores que más envejecen, de hecho, obviamente con el sedentarismo y el tabaquismo. Lo del tabaco muchas veces lo pasamos un poco por alto porque como que todo el mundo sabe, pero todavía hay gente que fuma. Entonces, el sedentarismo, fíjate, el sedentarismo es muy importante, hacer ejercicio físico, y el otro día leí en un estudio, luego lo revisé y depende un poco del estudio que digas, por cada hora de ejercicio físico que haces, ganas entre 2 y 5 horas más de vida. Wow. Depende del estudio que, porque un estudio dice 2 horas, otro dice 5, bueno, por cada hora de ejercicio físico que haces, ganas más vida. Y aquí el mensaje más bueno que hay detrás de lo que estás diciendo es que hay personas que invierten fortunas en cremas anti-aging sabiendo que el ejercicio les alarga la vida y es gratuito. Bueno, sí, o por ejemplo, se echan las cremas anti-aging o bueno, se ponen botox, me parece legítimo, ¿vale? Pero luego no atienden al estrés crónico, porque el estrés crónico también envejece la piel. Entonces, desde luego que habría que atender al tema de buscar las fuentes del estrés crónico. Es verdad que es difícil, pero si no se soluciona eso, pues bueno, habrá un envejecimiento. Claro, aquí hay un tema complicado, y es que ¿en qué momento la obsesión por hacerlo todo muy bien, desde el punto de vista de la salud y la longevidad en este caso, puede llegar a ser tan estresante que llega a ser contraproducente? Porque es una línea muy fina. ¿En qué momento la preocupación por la salud, la ortorexia se vuelve perjudicial? O los tóxicos. Claro. ¿En qué momento mi preocupación por los tóxicos, porque hay una parte que no puedo, porque los tóxicos no se enferman también, los microplásticos, los disruptores endocrinos, etcétera? Entonces, ¿en qué momento la obsesión llega a ser tan estresante que te envejece más de lo que los resultados de esa obsesión te rejuvenecen? Y luego, en cuanto a las cremas y demás, bueno,
Lo cierto es que yo planteo esta pregunta en el libro. Imagínate que a ti ahora te dicen, mira, vas a llegar hasta los 120 años y vas a llegar súper genial. O sea, harás el pino, harás las dominadas, harás, bueno, no sé qué deporte practicas, pero el que practiques. Y lo podrás hacer. Pero eso sí, vas a tener una pinta de señor mayor arrugado y pocho, que vas a parecer que tienes la edad que tienes y que tenemos ahora esa idea en la cabeza. ¿O preferirías llegar a lo mejor hasta los 80, pero tal como estás ahora? Así de aspecto. ¿Tú qué elegirías? 80 como estoy ahora. Sí, ¿no? Sí. Pero ¿y podría vivir de la otra manera estando súper funcional? Lo que pasa es que parecerías... Qué pregunta más buena, ¿eh? Y lo Qué planteo en el planteamiento libro. más bueno. Bueno, lo planteo con otras edades y digo, ostras... Qué bueno, qué planteamiento más bueno. Porque claro, si estuvieras tú solo, imagínate que... Ese es otro punto, por eso decía. Pero claro, esto hay una cosa, yo colaboro con Niracara, es este Instituto de Neurociencias y Mindfulness, está también Nazaret Castellanos, Gustavo Diez es el director, en una formación de medicina y el estilo de vida aplicada a la salud mental. Y una vez Gustavo hacía una entrevista, es que no recuerdo quién era el entrevistado, pero hablaba sobre cómo en muchas tribus, en cazadores-recolectores, en el Amazonas, por ejemplo, no tenían espejos. Y esto lo he hablado yo con un amigo venezolano que conoce, que tiene cierta procedencia indígena, ¿no? Ancestros, y el que no haya espejos en absoluto, que tú nunca te hayas visto tu aspecto, el cómo te cambia las relaciones contigo mismo y con los demás, porque tú no te ves nunca. Pero ahora, como tenemos espejos y somos tan... Y además, no solo tenemos espejos, tenemos redes sociales, claro, nos grabamos, nos vemos continuamente, tenemos filtros, sí, estamos súper obsesionados con nuestra propia imagen. ¿Por qué? Porque los demás nos van a juzgar por nuestra imagen. Pero en esas tribus que no tienen espejos no se han visto nunca, no saben si son feos o bonitos. No sé si estás al tanto, es que de otro estudio que se hizo en personas, ya no recuerdo de qué edad, pero en personas mayores, donde ponían, no sé cómo era, ponían un espejo que cambiaba la percepción de cómo se veían más jóvenes, y ellos mismos, al verse más jóvenes, sí, automáticamente hacían más ejercicio, se veían mejor, es decir, mejoraban sus hábitos solo por ver su aspecto más joven. Entonces, fíjate qué curioso Desde ese punto de vista tiene sentido, yo los tratamientos estéticos o cosméticos... queriendo mantener la naturalidad me parece genial. Otra cosa es que haya gente que 20 años ya tenga toda la misma cara, pues bueno, en fin, eso es al final un contagio social, pero tengo una gran amiga, Almudena Nuño, que ella la conocí en IFEMA cuando estuvimos de voluntarias durante el COVID, ¿no? Y ella siempre dice que la mejor crema antiedad para el rostro es la crema solar, el protector solar. Porque es verdad que existe el fotoenvejecimiento y yo, por ejemplo, protector solar en la cara sí me he hecho, en el resto del cuerpo no. Bueno, a lo mejor en el dorso de las manos y en el cuello también convendría echarse, porque es verdad que el sol al rostro lo fotoenvejece. Y en el caso de las mujeres, el ideal estético, en el hombre a lo mejor la arruga todavía se tolera, pero también acabarán saliendo manchitas y arrugas. Entonces, esa crema antiedad sí funciona y te va a permitir tener un rostro más juvenil más tiempo. Pero ¿las otras cremas son útiles? Sí, los retinoles, la vitamina C o el ácido ferúlico y el hialurónico funcionan, pero llega un punto en el que las cremas solo no funcionan. Pero fíjate, ahí es interesante, por ejemplo, la fotobiomodulación, la radiofrecuencia, otras corrientes son súper interesantes y tienen estudios científicos. Entonces, sí que tiene un sentido, como lo que decías, de que si te ves bien y te ves joven, te sientes más joven, porque tenemos espejos. La otra opción sería no tener espejos y no vernos nunca. Pero claro, en nuestra sociedad eso es un poco difícil. Entonces, Mario Martínez, que es este doctor que habla sobre el envejecimiento como un fenómeno cultural, sociocultural, por ejemplo, dice que hay que huir, y Becca Levy tiene un libro fantástico en el que habla sobre el edadismo. Si tú, por ejemplo, cuando preguntas cuántos años tienes, dices, pues tengo no sé cuántos años, ya tú mismo te estás diciendo tengo tantos años, los otros te están etiquetando por los años que tienes. La edad al final cronológica no dice nada sobre nosotros. Hay gente de 20 años que parece que están
pues amuermaos totalmente, y hay gente de 70 años que mantienen, o 80 o 100, que mantienen viva la curiosidad. Entonces la edad cronológica realmente no dice nada sobre nosotros, pero lo que sí dice sobre nosotros es pues nuestra capacidad de movimiento, y cuando hablo de movimiento, hablo de movimiento en todos los sentidos. Movimiento... Y el movimiento me refiero no solo al movimiento del ejercicio físico, movimiento, actividad física, deporte, que eso por supuesto, y con mucha variedad, y aquí se habla mucho de resistencia cardiovascular, fuerza, pero en mi libro incido también en la importancia de la movilidad y del equilibrio, jugar más, hacer más cosas también en el suelo, ¿no? Sino también el movimiento en general en la vida, porque todo lo que es quedarse parado en la zona de confort, de no avanzar, de no tener curiosidad, al final nos envejece, y al final se trata de... Fíjate, precisamente en Finlandia hay una cuestión muy interesante, que es que hay gente que a los 40 y tantos años muchas veces cambian de profesión, de oficio, porque los hijos se suelen tener más jóvenes y a los 18 años se piran. Y entonces a lo mejor a los 40 y tantos te encuentras con que tus hijos ya tienen 18 años, se han pirado de casa, y tú dices, oye, pues este trabajo mío que tengo tampoco me mola tanto como para dedicarle otros 20 o 30 años, vete a saber, o 60 si llegamos a la longevidad, ¿no? Y hay gente que, yo tengo una hermana, por ejemplo, que mira, estudió ingeniería química a los 40 y muchos, porque dijo, pues quiero cambiar. Y aquí como que hay gente que sí que cambia esto lo vemos mucho en el ámbito de la nutrición, hay mucha gente que entra en el ámbito de la nutrición y de cuidado de la salud por procesos personales, y mucha gente viene de ADE, de carreras como, vamos a decir, pues no sé, más, pues eso, relacionadas con la administración de empresas, cosas de oficinas y tal, y con temas personales de salud se dan cuenta de que, oye, pues voy a estudiar nutrición, o voy a estudiar psicología, y me voy a dedicar a esto que de verdad me llama. Y eso es una cosa buenísima. El decir, nunca es demasiado tarde para hacer un cambio en mi vida, y muchas veces esos cambios para tener salud y longevidad implica hacer cambios muy profundos a ese nivel, ¿no? Así que hay que moverse. Ya para concluir este podcast, que me ha encantado este ratito que he estado contigo, que me alucina, te voy a hacer la pregunta, yo creo que la pregunta más top del podcast, o al menos para mí lo es a nivel personal. Y la pregunta es, evidentemente si has escrito un libro relacionado con el envejecimiento, con la longevidad, te habrás hecho la pregunta del tema de la muerte. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, Sari, es ¿cómo te imaginas tu envejecimiento? Y si te has planteado o no, ¿cómo crees, cómo te gustaría que fuera el momento de tu muerte? ¿Te has planteado esta pregunta a nivel personal, filosófico? Pues sí, sí que me la he planteado, pero tampoco tengo mucha respuesta. Quizás me he centrado tanto en lo que vendrá después que no pienso mucho en el durante, en lo que venga después, ¿no? En realidad, si digo, pues ¿cómo moriré? Pues siempre he pensado que posiblemente sea más por una causa externa, fíjate. Algo tipo, pues un accidente, o pues a lo mejor estoy, pues no sé, hay un apocalipsis y vivimos en una ecoaldea y entonces viene un depredador, o me voy al espacio porque siempre quiero ser astronauta y se rompe la nave espacial. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que va a ser tarde, pero que será por causas externas. La verdad es que a raíz del libro sí que, y luego incluso a raíz del libro, me he planteado mucho la cuestión de, no tenemos la respuesta de qué es la conciencia. A día de hoy no existe hay muchas teorías sobre lo que es la conciencia, no existe una teoría unificada de la conciencia. Leyendo a Mark Grover sobre este tema, es como una cuestión totalmente, le da la vuelta a lo que es la conciencia, ¿no? Y si yo me pregunto ¿qué soy yo? ¿Qué es el yo exactamente? Si un día conseguimos ese yo verterlo en un sustrato no biológico, ¿podría vivir en el posthumanismo? No lo sé, ¿no? Yo considero que probablemente, no sé, ahora que lo dices, posiblemente sea por causas externas. Y entonces depende de lo que pase después, pues luego volveré o no volveré. Esta me une con otra pregunta. Y ya paro con esta, que es, ¿crees que hay vida más allá de la muerte?
Bueno, La muerte física, entendiendo. Sí, yo creo que en el libro seguro que he puesto la cita, y si no lo he puesto en otros sitios, de Pierre de Chardin, del Jardin de Chardin, que dice que no somos humanos en un viaje espiritual, sino que somos un espíritus en un viaje humano, ¿no? Y desde el punto de vista de hablar de vidas pasadas, o hablar de vidas futuras, o de las reencarnaciones, o del viaje del alma, bueno, pues para mí es una certeza, no es una creencia, ¿no? Entonces no es que sea una vida, es otra cosa. Aquí hemos venido este ratito, ¿no? Se supone a aprender cosas. Y después, oye, pues habrá gente que diga, pues mira, después no hay nada porque somos biología y ya está, somos materia, pero lo cierto es que no somos solo materia, somos energía, vibración, frecuencia, ¿no? Y es verdad que, fíjate, hablándolo con Gustavo también, de Niracara, hablando sobre estas cuestiones con él, también es verdad que tiene mucho que ver con el ego, el pensar que tenemos un alma única y trascendental, que luego va por allí, luego se reencarna. Y él decía claro, que la disolución del ego, que es quizás a lo que deberíamos conseguir llegar, según quién, sería darse cuenta de que no somos una gota de agua en el mar, sino de que somos el mar en la gota de agua, ¿no? Qué interesante. Y desde el punto de vista, por ejemplo, del chamanismo, hay cosmovisiones chamánicas que consideran que sí que hay unas reencarnaciones, pero hay otras que consideran que no, que una vez que tú te mueres, tu energía se fragmenta y que a lo mejor tu energía pasa a formar parte luego de otras energías para acabar formando otra persona. Bueno, cada uno tendrá su certeza, su creencia. Probablemente la gente que quiere la longevidad extrema es porque desde luego piensa que luego no hay nada, ¿no? Obviamente, claro. Porque si no, no querrían huir de la muerte para siempre. Hay quien dice desde un punto de vista un poco, pues muy materialista, que bueno, está bien que te cuentes esas cosas si eso te hace sentir bien, pero es que no hay nada. Bueno, pues si tú lo sabes y lo tienes claro, muy bien, me parece genial, porque al final cada uno puede pensar lo que quiera, y tan válido o tan absurdo es lo que diga uno como lo que diga el otro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este maravilloso tiempo que me has hecho disfrutar como un niño o como si estuviera en el cine. Gracias también a vosotros por haber visto este episodio. Por favor, dejadme vuestros comentarios, vuestras dudas para Sari. Si tiene tiempo algún día me dirá, pues contéstales esto, pero comentarme qué os ha parecido, dejar un buen like si os ha gustado el contenido, que no cuesta nada y ayuda al canal, suscribiros y nos vemos como siempre en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias, Sari. Pues muchas gracias, ha sido un placer.